Poder vivificador y poder transformador. Pero poder vivificador y poder transformador son dos etapas en la misma simiente. Son dos etapas en los mismos elegidos, pero es el mismo sol. Es el poder, el sol es el poder que da vida. Y el mismo sol es el poder que transforma, el mismo sol. Entonces, cuando leemos aquí cómo se desarrolló esta parte, dice, verso 7, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu, no había en ellos espíritu. Así que había una etapa en la que los huesos tendrían que juntarse. Eso vino por el profetizar. La primera etapa del profetizar. Y luego dice, y me dijo, pero no había espíritu en ellos, no había en ellos espíritus. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que hasta que ese mensaje que trajo el hermano Branham, trajo, no traiga en nosotros espíritu de vida, somos huesos que se han juntado. Está bien, y en cierta manera hay vida en nosotros, pero no la clase de vida que tiene que venir por la segunda etapa de la profecía. La segunda etapa de la profecía, así como la aclamación trae una vivificación en el alma, ¿cierto? Pero el poder transformador que nos ha levantado también, ese mismo poder tiene que transformarnos ahora. Ahora mismo ese poder tiene que estarnos transformándonos a lo que tenemos que llegar a ser. Y no podemos ser transformados sin entender lo que Dios tiene que hacer hoy día, o lo que Dios está haciendo hoy día. Si lo que Dios tiene que hacer, la cosa que está pasando hoy día, hermano, es, nos hemos juntado. ¿Pero para qué nos hemos juntado? Es para recibir el Espíritu que nos muestra a nosotros que somos el ejército invencible. Aquí dice, estuvieron en pie y sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando vamos al libro de la revelación, otra vez el hermano Branham dice que cuando ella reciba la revelación verdadera, de la iglesia verdadera, de lo que ella es y de lo que ella representa, dice esas cosas, será un ejército invencible. O sea, cuando recibamos un profetizar, que venga y nos traiga el Espíritu y nos haga conocer lo que nosotros somos. O sea, por eso le digo, el verdadero bautismo, el bautismo del Espíritu Santo en esta hora, Dios mío, esto es como yo no quiero ser un grosero en estas cosas, pero a menos que el Espíritu Santo venga y me muestre a mí quién soy yo, nos muestre a nosotros lo que somos, y yo no soy la voz de aclamación. Pero el hermano Branham sí podía decirlo. El hermano Branham dijo en Mateo 25, él dijo, y salió una voz en la medianoche, el clamor de la medianoche, y luego dijo, ahora es el tiempo de aparejar las lámparas. A mí no me toca ser la voz en la medianoche, pero a mí me toca aparejar mi lámpara. O sea, la luz que Dios me dio para caminar en lo que Dios dice de mí. Eso, para mí, eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Para mí eso tiene que ver con recibir la simiente correcta para mí. Saber que el hermano Branham fue Malaquías 4:5, espero decirlo de la manera correcta, hermano.
Saber que el hermano Branham fue Malaquías 4:5, el Elías que tenía que venir, no me da nuevo nacimiento. Lo que me da nuevo nacimiento es saber lo que él habló de mí. Para mí, eso es recibir la simiente incorruptible. Para mí, eso es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hasta que yo no sepa lo que Dios habló del profeta de mí, no tengo nuevo nacimiento. Hasta que Dios no me muestre a mí lo que Él habló a través del profeta de mí, todavía no soy sellado y no he escapado, no he encontrado la puerta de escape para estos juicios que están viniendo. El hermano Branham dice aquí en esta misma cita, párrafo 19, dice: Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Ahora, no solamente acaba ahí el párrafo, dice: si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Así que dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana, dos espíritus son dos espermas. Dos tipos de vida dentro de la estructura. Así que, hermano, hay gente engañada dentro del mensaje creyendo solo en lo que Dios hizo a través del hermano Branham. No estoy diciendo que eso está malo, pero eso no es el Espíritu de Dios moviéndose en nosotros hoy día. No es. La iglesia, el hermano Branham dijo: yo quiero ver una iglesia apostólica en acción, como la del libro de los Hechos. Ya acabo, ya se acabó. Bueno, disculpe, hermano. Tal vez en otro momento, ¿no? Pero espero que haya sido. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. A ver. Voy a aprovechar de mi condición de local. Miren, voy a aprovecharme de mi condición de local. Yo soy una de las personas que he dicho de que me gustaría que el hermano Vin descansara. Ya, listo. Pero déjeme faltarle un poquito a mi propia propuesta. Sería bueno si el hermano Vin nos da una apreciación. ¿Qué te parece, hermano? ¿Pudieras venir? Yo quiero aprovecharme la condición de visita. Diga. Yo le pregunté a mi hermano Vin. Personalmente le pregunté, porque yo le dije al principio que yo he sabido mucho de los truenos, conozco muchas áreas y tengo una propia, pero le pregunté a él para conocer la opinión personal de él. Y ahora yo quisiera, estamos detrás que hizo un Dios, preguntársela a él personalmente. Entonces lo respaldo. Sí, hermano. Gracias, perdón que le interrumpa. Aprovechando la condición de visita, siendo que estamos aquí de Bolivia, Chile, Ecuador, queremos que nuestro hermano Para sacarle más provecho al hermano. intervenga ahora. Por eso lo voy a dejar. Tiene que ser preguntas y respuestas. Bien difícil, bien difícil. No se va a llevar todas las 2 horas. Hay que decirles, déjame manejar el sonido. Espera. Danos tu versión. Huh? Para que te interprete, dice. Okay, come. Praise the Lord. God bless you, brothers. You know, these are some, I must say, I really appreciate sitting in your midst and hearing the things. Yo quiero decirles que estoy muy feliz de estar en su medio y escuchar estas cosas. Such fine exposition Unas exposiciones muy buenas by the ministers, por los ministros and especially on a subject y especialmente en este tema that is very important if we have to leave this dimension que es muy importante y si To go to the queremos seventh dimension. dejar esta dimensión para ir a la séptima, to be able to go in the rapture. para irnos en el rapto. And this is actually the core of the message. Esto es prácticamente el corazón del mensaje.
We are talking about the seventh seal, Estamos hablando acerca del séptimo the coming sello, of the Lord, la venida del Señor, the appearing and the coming, la aparición y su venida, and the going away of the bride. y el arrebatamiento de la novia. He has appeared. Él apareció, He has been revealed. Él ha sido revelado, We have been gathered. nos ha juntado, We are receiving a faith, estamos recibiendo una fe, and this faith y esta fe is faith for rapture and grace. es fe para fe de rapto, gracia de rapto para fe de rapto. You know, approaching subjects like these Acercarnos a temas como este, in the day when the seals are taken off the book, en el momento en que los sellos han sido desatados, it is necessary es necesario to take the laws of interpretation. tomar las leyes de la interpretación, Find your seed in Genesis, encontrar la simiente en Génesis and then you go to e Revelation. ir hasta Apocalipsis. Because you find the right seed in Porque Genesis, si encuentras la semilla correcta en it will Génesis, take you all the way to te Revelation. llevará todo hasta Apocalipsis. And when we talk about the rapture, Al hablar del rapto, then we know sabemos that the first rapture was in el Genesis, primer rapto fue en Génesis and the last rapture is in Revelation. y el último está en Apocalipsis. And then we had a rapture in between the Old Testament and the New Y Testament tenemos uno entre el Antiguo y Nuevo Testamento. that Branham called the keystone, El hermano Branham habló de la piedra angular that ties the first two raptures with the last two raptures. que ata los dos primeros raptos con los dos últimos raptos. So you take that channel, Así que tomas ese canal, you find everything could run smooth. entonces encuentras que todo puede correr de una forma You know, fluida. sometimes we can, read quotations A veces podemos leer cuotas del mensaje to Citas. reinforce para reforzar the guidelines that was given to us by the prophet. ¿de? The guidelines. Para reforzar lo que el profeta nos quiso decir. This is what it is. Brother Branham didn't come to explain. El hermano Branham no vino a explicar, Brother Branham came to reveal. el hermano Branham vino a revelar. He said, this last day messenger Él dijo, el mensajero del último is tiempo not a reformer. no es un reformador. Moses wrote the Old Testament. Moisés escribió el Antiguo Testamento, wrote the New Testament. Pablo el Nuevo, Because all the other prophets, porque los demás they profetas took out the first 5 books that Moses wrote. tomaron de los primeros 5 libros que escribió And they Moisés developed certain lines of prophecy from that y desarrollaron original. ciertas líneas de profecía books. de esos 5 libros originales. And Moses brought all the doctrine Y Moisés trajo todas las doctrinas in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. Paul brought all the doctrine Pablo, en cambio, trajo todas las doctrinas in the New en el Testament. Nuevo Testamento. He was like a Moses. Él era como un He met Moisés, the pillar of fire. se encontró con el pilar de fuego, He was caught up into the third heaven. fue llevado al tercer cielo, He came back with the word. regresó con la palabra. Think about it. Piense acerca de eso. Matthew wrote one gospel. Mateo escribió un evangelio, Mark wrote one. Marco 1, But he really wasn't one of the apostles. pero no, He really was not one of the apostles. pero realmente él no era uno de los apóstoles. He was Peter's nephew. Él era el sobrino de Pedro And Peter called him my son, y Pedro lo llamó mi hijo, which is like his son in the faith. como decir el hijo en la fe. Because Mark writing about Jesus is lying down and holding the pillow inside the boat and all these Porque things. Marco escribió como como Jesús estaba en el bote y acostó su cabeza y midst esas of the cosas, storm. en la mitad de la He tormenta. couldn't know this, somebody have to tell him this. Nadie le dijo, alguien tuvo que haberle dicho. And we realized that the great contention between Paul and Barnabas was over Mark. Entonces encontramos que hubo una gran pelea entre Bernabé y Pablo por Marcos, con Then Marcos. Luke write one gospel in the book of Acts. Lucas escribió el libro de Lucas, el evangelio de Lucas y el libro de Hechos. And John wrote one gospel Y Juan escribió un evangelio and 3 y epistles. 3 epístolas. James, the Lord brother, and Jude, Santiago, el hermano de Jesús y de Judá, they write one each. escribieron uno cada uno. The book of James El libro de Santiago and the book of Jude. y el libro de Judas. Peter wrote 1 Peter and 2 Peter, Pedro escribió primera y segunda de Pedro, 2 epistles. 2 epístolas. Do the maths. Haga la matemática, Count them. solamente cuéntelas. They all walk with Jesus. Todos ellos caminaron con Jesús. They saw things and they heard things from other apostles. Escucharon lo que otros apóstoles también vieron. Paul wrote 14 epistles to 7 churches. Y Pablo escribió 14 epístolas a 7 edades de And he iglesia. never Hay 7 walked with iglesias. Jesus. Y nunca caminó con Jesús In the flesh. en la carne. So when you look at the scriptures, Así que cuando mira la escritura, Paul brought all this doctrine. Pablo trajo todas estas doctrinas. He's the one who speaks about the rapture. Él es el que habló del rapto. The first epistle he wrote La primera epístola que Pablo escribió is Thessalonians. es Tesalonicenses.
And in there is the threefold secret Y ahí está el misterio triple of the coming of the de la Lord. venida del Señor. And in 2 Y en Thessalonians, segunda de he Tesalonicenses, continued the same él vision. continúa con la misma visión. Because after 1 Thessalonians 4, Porque después de primera de Tesalonicenses 4, he began to go into exhortation. entra en exhortación. You know, tell them, prove all things. Le dice, pruebe Hold todas las fast that cosas is good. y solamente Don't- coja lo que es bueno. Don't despise prophesyings. No deseche las profecías, Exhorting them. examínelas. And when he starts 2 Y Thessalonians cuando 1, empieza segunda Tesalonicenses 1, Jesus Jesús appearing with his mighty angels apareciendo con los in ángeles de flaming poder fire en llama de when he fuego, come to take vengeance cuando Él viene a traer venganza upon them who have been at the gospel, sobre los que han rechazado el Evangelio, when his name is to be glorified in the cuando su saints. nombre va a ser glorificado por sus santos. That's right. Correcto. So this is what we have seen. Esto es lo que We have vemos. seen Jesus being revealed from heaven. Hemos visto a Jesús siendo revelado en el cielo. Romans chapter 1 verse 18. Romanos 1:18. Paul said the wrath of God being revealed from heaven. Pablo dice, el juicio de Dios revelado desde los cielos. Jesus with his mighty angels in flaming fire. Jesús con los ángeles de su poder en llama de fuego. When the cloud was photographed Cuando la nube fue and fotografiada turned to the right, y volteada a la derecha, the angels was the wig los ángeles eran la peluca and it was the judge, y el juez the one who come to take vengeance que venía a vengar to the disobedient a la who desobediencia, obey not the que gospel. no obedecieron el Evangelio. That is the wrath being revealed from heaven. Ese es el juicio revelado en el cielo. In Romans 2, En Romanos 2, Paul said, God will judge the world by my gospel. Pablo dice, Dios juzgará a esta generación por mi Evangelio. That is scripture. Eso es Heaven escritura. and earth will pass away. Cielo y tierra pasará. It cannot pass away. ¿No? It cannot pass away. No puede pasar. Paul talked about the appearing of the righteous judge Pablo habla de la aparición del juez justo, who come to judge the quick and the dead. que viene a juzgar a vivos y muertos. Paul talked about the blessed and only potentate, Pablo habla de la bendición del potentado, King of kings and Lord of lords. Rey de reyes y Señor de señores. In his own time, he'll show who is this blessed and only potentate. Y él mostró quién era este potentado. John Juan, caught him into the third heaven. llevado al tercer... ¿John? Yeah, caught him into the third heaven. O Juan llevado al tercer cielo, Caught him into the vision, rather. metido en la visión, más bien And dicho, saw Christ. y vio a Cristo. And his vestige written, King of kings and Lord of Y lords. encontró el nombre escrito, Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. But Paul talks that over 30 years before John started to see the Pero visions Pablo dijo eso 30 años antes de que Juan sea arrebatado en la visión, about the supreme judge, acerca del juez supremo, about King of kings and Lord of lords. acerca del Rey de reyes y Señor de señores. So when we see this one, Cuando miramos esto, he was the prophet messenger, él era el profeta mensajero, this like Zerubbabel who laid the foundation como stone, Zorobabel que puso la piedra de fundamento, and the same Zerubbabel, y el mismo because Zorobabel, Zerubbabel means Christ. porque Zorobabel significa Cristo, representa a He Cristo. would have been the king of Judah, Él tenía que ser el rey de Judá, but because Israel was under Gentile dominion, pero por cuanto Israel estaba bajo dominio gentil, the Babylonian power, el poder babilónico and then the Medes and the y los Persians, medios persas, he could not be a king entonces él no podía ser rey, because they are under Gentile dominion. porque estaban bajo dominio gentil. You see? ¿Ve? So he was just like a governor, Así que él era, Zorobabel era como un gobernador nada más, governing Jews. gobernando a los judíos. Go back and build a temple, go and Dijo, do these things. vayan y reconstruyan el templo, hagan todo esto. But you look up the name, Pero si miras el nombre, it's really a type of Christ. Zorobabel es un tipo The de one who laid the Jesús, foundation stone. el que puso la piedra de And the one who fundamento bring the headstone with y el shouting que of grace. traerá la piedra de corona con aclamaciones de And Brother gracia. Branham applied that Y el hermano Branham to aplica eso Paul and himself. a Pablo y a él mismo. The same one who laid the foundation El stone. mismo que puso la piedra de And the fundamento one who had the prophetic capstone y ministry. el que va a traer la piedra de corona en un ministerio To bring the profético. capstone revelation to the church in the last Traerá la days. piedra de corona profética, la palabra profética como piedra de corona. And so when we look at Paul's writings, Cuando vemos las escrituras de Pablo, he put the mystery of the seventh seal in there. él puso el misterio del séptimo sello ahí. Jesus never said, I will come with a shout, a voice, and a trumpet. Jesús nunca dijo, yo vendré con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Jesus Dios. said, I will come again, Jesús dijo, yo volveré and I'll receive you into myself. y lo recogeré a mí mismo. But when that vision, Pero cuando esa visión, which John saw, cuando Juan la vio, which Brother Branham saw, el hermano Branham también la Paul saw vio, that same vision. Pablo vio la misma visión. 1 Thessalonians 4 Primera Tesalonicenses and 4 Revelation 10 y is the Apocalipsis exact 10 same es vision. la misma visión. Listen to this. Escuche esto.
What John is doing, Lo que Juan está diciendo, John is taking up with the description of the person. Juan está describiendo la descripción de la persona. Oh, his eyes like a flame of fire. Oh, ojos Oh, his llama de feet were like fuego, fine en brass. los pies como Oh, columnas his de voice. fuego, You su know, voz como muchas aguas. and he's giving the whole description. Él está dando toda la descripción. But Paul just said, the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Pero en cambio Pablo dijo, Dios descenderá con voz de mando, voz de When arcángel, he y trompeta de continues Dios. the vision in 2 Thessalonians 1, Cuando él continúa esa visión en He said, segunda de Jesus is mighty Tesalonicenses angels in 1, flaming fire. dice que Jesús desciende con sus ángeles de poder en llama de fuego. now think of this. Piensa esto. Brother Brown says, El hermano Branham is dice, this the sign of the end says? dijo, ¿es esta la señal del tiempo del fin, If the señores? vision is scripture, Si la visión es it must be escritural, interpreted by the tiene que scripture, ser interpretada por la or escritura. be a continuation of the same O scripture. tiene que ser una continuación de la misma He escritura. said, any true prophet, Cualquier verdadero when he profeta, gets a vision, cuando toma una he visión, goes to the Bible. cuando tiene una visión, to va interpret a la the vision. Biblia para interpretar la visión. Because there is nothing in God's plan that is not in the Bible. Porque no hay nada en el plan de Dios que esté fuera de la Biblia. Everything concerning God's plan, God put in His book. Todo lo que Dios haga tiene que estar dentro de este libro. Every bride who is going to be part of the bride from the first age to the last age is in the book. Toda parte que sea parte de la novia tiene que estar en el libro. Because where else are you going to see a name? Porque ¿dónde vas a mirar tu Not in nombre? the newspaper. ¿En el papel Not in a periódico? magazine. ¿O en una revista? Your name has been in the Lamb's Book of Life. Tu nombre tiene que estar en el libro de la vida del That's not a Cordero. book in heaven. No es un libro en el That's the cielo, Bible. es la Biblia. In this day, En esta hora we are finding the Bible is called a title deed estamos hablando del título de propiedad to an inheritance. para la herencia. When the prophet said the Bible had become a new book to me, Cuando el profeta dice que la Biblia llegó a ser un nuevo libro para he mí, started to see this is a seven seal book. empezó a ver este libro de 7 sellos It had the family members in here. y ahí estaban los miembros de la It had the familia. inheritance. Tenía una herencia. It had the mystery of the kinsman. Tenía el misterio del pariente It had redentor, the mystery of Elohim, el misterio de Elohim, Melchizedek, de and Melquisedec Jesus, y Jesús, the condescension of God. la condescencia de Dios. He started to realize the Bible. Él empezó a darse cuenta que la Have two Biblia sections. tenía 2 secciones. It had a section where the name could be blotted out. Tenía una sección donde los nombres podían ser It sacados showed the first birth. y mostró el primer We was nacimiento, in Adam. que estábamos en Adán, And it showed the new birth. y mostró el nuevo The nacimiento, lamb section. la sección del Cordero, Where the first birth donde el primer in nacimiento your earthly journey. es en tu jornada You terrestre. come to a junction Vienes a un punto when God intervened in your life. donde Dios intervino en tu vida, Like intervened in Moses' life. como intervino en la Like vida de intervened in Moisés, Abraham's life. o en la de Abraham, That's like intervened in Peter and them life. o en la de Pedro y Pablo. It had a time for all of us. Siempre tuvo un tiempo para Like todos when he nosotros. intervened in Paul's life. Cuando intervino en la vida de Pablo, They're born in the earth. nacieron en They la don't know the tierra, Messiah. They don't know the Messiah. no conocieron al They Mesías, have a secular job. tenían un trabajo secular. Matthew's a tax collector. Mateo era Peter un is a cobrador fisherman. de taxes y Pedro era un pescador. They're doing what they're doing. Ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo. But in the scripture, Pero en la escritura have a prophecy había una of profecía Elijah and the Son of Man. de Elías y el Hijo del Hombre. And they happen to be living in the day Y tenían que vivir en el día when Elijah cuando is Elías going to come in the scene va a venir a la and escena introduce the Son y of va a Man. introducir al Hijo del And they Hombre. were going to see this Y ellos van a ver esto, recognize the day, reconocer el día, recognize the message, reconocer el mensaje and begin to carry that message y llevar ese mensaje of the purpose of the coming of Elijah and del the Son of Man. propósito de la venida de Elías y del Hijo del Hombre. They are even going to be beneficiaries. Tal vez ni siquiera van a ser beneficiarios. That the God who was in the Son of Man Que el Dios que estaba en el Hijo del Hombre was going to come into them van a venir a ellos, when it changed from a one-man move. donde va a cambiar del movimiento de un solo hombre. John was one man. Juan era un solo hombre, Jesus was one man. Jesús era un hombre. But what followed them is a many-membered body. Pero ¿qué le siguió a este movimiento? Es un movimiento en varios miembros. That's right. Correcto. It had no more one-man scripture. Ya no había más escrituras Gentiles. para el movimiento de un solo hombre. In the days of the voice of the seventh angel, En los días de la voz del séptimo when ángel, he, cuando él, personal pronoun singular, pronombre personal singular, masculine, masculino, one man. un In the hombre, days of the voice of en the los seventh días de la angel, voz del séptimo ángel, when he, cuando él, not them, no not ellos, she, no ella, he, él, one man. un hombre. And so when we look and we see this, Cuando miramos esto, but Abraham looking back in the Bible, el hermano Branham ve la and he Biblia preached the message of rapture. y predicó el mensaje del rapto. He didn't talk about this rapture alone. No está hablando solo de este rapto. He talked about, he said there's 5 raptures. Dijo, han habido 5 raptos. And he goes to Genesis. Y va al Génesis. What is he doing? ¿Qué está haciendo? Using Bible principle. Está utilizando principios bíblicos. He
He's a prophet. Él es un profeta. He must go to the scripture. Tiene que ir a la escritura. He must prove what they're saying by the word. Tiene que probar lo que dice por la Biblia, por la Because he palabra. comes to reveal. Because- He comes to reveal. porque Él vino acá a revelar. And the rapture is a revelation. Y el rapto es una It's revelación. only for the bride. Solo para la novia. Because you have to be born again. Porque tienes que nacer de And nuevo. then grow up into Christ. Y luego crecer en And be Cristo. formed in the word image. Y ser formado en la imagen And de then la palabra. experience the change. Y luego experimentar el To go cambio in the rapture. para irte en el rapto. So when we look and see, Cuando miramos Son of Man, el Hijo del Hombre, ministries always shout, voice, and trump. ministerio siempre es voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Son of Man El Hijo del Hombre, is always shout, voice, and trump. el Hijo del Hombre siempre es voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Genesis 18 to 21. Génesis 18 al 21. You agree Genesis 17 is the Pentecostal age? ¿Ustedes creen que Génesis 17 es la edad pentecostal? I could go back in Genesis Yo puedo ir a Génesis earlier más temprano and start from Ephesus. y empezar desde Éfeso. Eve was in Adam, Eva estaba en Adán, unexpressed, sin expresarse. while Adam walked the garden. Cuando Adán caminaba por el When jardín, Jesus walked on the earth, cuando Jesús caminó por aquí, we was in him, estábamos en él, unexpressed. sin expresarnos. We had time and season to be Tuvimos expressed. un tiempo y sazón para expresarnos. It was good Fue bueno. that the second. It is not good that the second Adam should be alone. No es bueno que el segundo Adán esté solo. I will make him an help. Voy a hacer una ayuda idónea para The él. same way God take the bride out to the first La Adam, misma forma que él sacó a la primera Eva del primer Adán, God take the bride out to the second Adam. así del segundo Adán, la segunda And the Eva. same way God built the bride Y así de la misma forma que él construyó from la the novia feet up to the head, de los pies a la cabeza and then bring her y luego a traerla church without spot and without una iglesia wrinkle. sin mancha y sin arruga. And God performed the marriage Y entonces Dios puso el matrimonio between the Entre- head and the body, entre la cabeza y el between cuerpo, the bridegroom and the bride. entre el novio y la novia. Is the same thing happening in this hour? Es lo mismo que está pasando en esta hora. Unite in time and sign. Tiempo de unión y señal. While God is forming the bride, Mientras Dios está formando la He novia, knows the time is going to come for the uniting time. Él sabe que es tiempo que va a llegar para tiempo de unión y When señal, He has it completed. cuando ya la ha completado. He can't marry the feet No puede casar al pie and the rest of the bride missing. y lo demás He faltando. can't marry the feet and the thighs and the abdomen and the No rest of the puede bride casar missing. los pies, el abdomen y lo demás faltando. You have to have the whole bride. Tiene que tener toda la novia. You're not marrying a piece of bride. No va a casar una parte de la novia, un pedazo de novia, All the members make up the body. porque todos los miembros hacen el cuerpo. And the body is the bride. Y el cuerpo es la The novia, true church. la verdadera iglesia. And Christ is the head of the Y body. Cristo es la cabeza And de we esa are the iglesia, members de ese of the cuerpo. body. Y tenemos miembros del cuerpo. And in each Y age, en cada edad, a portion of the names una porción de los nombres that was chosen in Christ. que fueron escogidos was en Cristo manifested. fueron And manifestados. then the next age. La siguiente edad, Because no one person lived in 7 ages. porque nadie vivió 7 edades de iglesia. A portion of the names was in each age. Parte de los nombres estaban en cada edad. We are the last portion of the names. Somos la última porción de nombres. That's right. Correcto. And that's why the head didn't appear in Luther time. Por eso la cabeza no apareció en el tiempo de Lutero. The head cannot appear in Wesley time. La cabeza no podía aparecer en el tiempo de Wesley. Because the head is to come and take the headship over the body. Porque la cabeza tiene que venir a tomar liderazgo de todo el cuerpo. Because when you come to the seed, Porque cuando vienes a la simiente, all the life toda la vida is in the seed. está en la semilla. The entirety of the word. Toda la palabra. It takes the entirety of the word and the entirety of the life to make the seed. Toma toda la palabra y toda la vida para hacer la semilla. And Christ was the Y seed. Cristo era la And semilla. when the seed fell in the ground and died, Cuando la semilla cayó al tierra y and murió, it's to bring forth a harvest. es para traer una cosecha. The husbandman cannot reap it until it come back in the same image like the first one. El labrador no puede cosecharla hasta que no regrese a la imagen del grano original. So when Christ is reproducing his Cuando people, Cristo se es reproducido en su Then he's gonna gente, come. entonces va a venir. and that's why that head appeared. Y por eso la cabeza ha aparecido. And shout, voice, and trump Voz de mando, voz de arcángel y is trompeta not de like, Dios. but Brother Abraham had to shout. No es como el hermano Branham tenía voz de mando, He dies and goes, él murió y se fue. so the shout is done. Así que voz de mando se acabó. Who can claim that the shout is over? ¿Quién puede reclamar que voz de mando se ha acabado? What gather you? ¿Qué es lo que te reúne a You ti? come to the message after Brother Abraham died. Tú viniste al mensaje después de que el hermano Branham murió. Because the shout continues on in the bride, Porque voz de mando continúa en la novia. and
Brother Branham didn't come to Peru. Y el hermano Branham no vino al Perú. Which church Brother Branham started in Peru? ¿En qué iglesia comenzó el hermano Branham aquí en God Perú? had men here Aquí hay hombres who went out, que who salieron, began to que preach. empezaron a predicar. And the preaching, Y la predicación, they shout. la voz de Message. mando, They introducing the prophet, introduciendo al profeta, Elijah, the Elías, son of man, el hijo del hombre, and these things, y estas cosas, without seeing themselves fully. sin verse completamente ellos. That's right. Correcto. Because you're growing in the word. Porque estás creciendo en la palabra. And then when you see yourself, Cuando te empiezas a mirar a ti it mismo, begin to move now into another phase. empiezas a moverte en otra fase, a otra The fase. shout don't disappear out of you. La voz de mando no ha desaparecido de When ti. you meet sinners, When you- Cuando tú encuentras pecadores, and because they elected unto salvation, porque son elegidos para salvación. they get attracted, Están siendo atraídos, but they get no new birth. pero no han obtenido el nuevo You nacimiento. pulse the shout out, Así que tú pones la voz de mando ahí and you begin to show them y empiezas a what mostrarles God has done in this day. lo que Dios ha hecho en You esta begin to edad. separate from organization. Los empiezas a separar de Come out the organización. hell, my people. Salid en medio de ellos, pueblo mío. That's right. Correcto. You begin to bring them and let them see who Y the empiezas message a is. traerlos y mostrarles quién fue el mensajero. When Jesus came, Cuando Jesús vino, he was preaching who John was. Jesús predicó quién era Juan. What were you to see? ¿Qué saliste a ver? A reed shaken with the wind, ¿Una caña mecida por el viento? a man in fine raiment. ¿Un hombre vestido de finos vestidos? He said, I say unto you, Te digo a this ustedes, is my messenger. este hombre fue mi I sent it mensajero, for my face. que yo lo envié delante de mi faz. He began to show to them Les empezó a mostrar that this is a prophet, que este es un profeta, and more than a prophet. más que un profeta. He's the greatest man born of a Este es el woman. hombre más grande nacido de mujer. Why was Jesus doing that? ¿Por qué Jesús estaba haciendo eso? Because they didn't see Porque ellos John, no they can't podían understand ver. him. Si ellos no podían ver quién era Juan, no podían entender quién era él. They have to see John first. Ellos tenían que ver a Juan To primero understand him. para entender quién era Jesús. And if they have to go to the Holy Ghost, Y tenía que ir al Espíritu Santo. they have to understand John and Jesus. Si es que querían recibir el Espíritu Santo, tenían que entender quién era Juan y Jesús. Because this is the continuity of the plan of God. Porque esta es la continuidad del plan de Dios. You don't get the Holy Ghost without seeing the Son of Man. Tú no obtienes el Espíritu Santo sin primero saber quién fue el Hijo del And Hombre. to be certain that is the Son of Man, you have to see Elijah who introduced Y him. para saber que estar cierto que ese es el Hijo del Hombre, tienes que saber quién fue Elías que introdujo al Hijo del Hombre. So the shout goes on. Así que la voz de mando sigue adelante. The shout is in the bride. La voz de mando está en la Because of novia. revelation. Porque es una revelación. As Balaam says, you just say spring stop here and summer start here. Como el hermano Branham dice, la primavera no para aquí y It's de like a repente lap el verano. over, one fade into the next. Es como que el uno empieza a descender y el otro empieza a crecer. So what we, Hay un traslape. those of us who come to this realization, Los que hemos venido a entender esto, esta we still realización, preach. todavía seguimos Elijah has predicando de que Elías ya vino. We still preach when the Son of Man is revealed. Todavía seguimos predicando que el Hijo del Hombre ha sido But revelado. the real emphasis Pero el énfasis is in the bride part now. está en la parte de la novia. Because this is the part Porque esta es la they have parte to recognize. que tienen que reconocer. Because the shout was Eliezer. Porque voz de mando era The shout was Eliezer, John. Era Juan. The shout was Jesus, the Son of Man. Jesús, el Hijo del Hombre, Isaac. Isaac. You see, but Rebecca, Pero Rebeca, she know who Eliezer is. Rebeca supo quién era Eliezer. She know who Isaac is. Ella supo quién es Isaac. She knows she's not Eliezer and she's not Isaac. Ella sabe que ella no es Eliezer ni tampoco es Isaac. She know because Isaac sent Eliezer. Ella sabe que porque Isaac envió She is a called. Eliezer, ella ha sido llamada. She know what she dressed in. Ella sabe en cómo se ha vestido. Eliezer received that from Isaac. Y ella sabe que la forma que ella está vestida es porque Eliezer recibió eso de Isaac. Because Christ gave the prophet the word. Porque Cristo le dio la palabra The al prophet profeta. had no word. El profeta no tenía The palabra. only reveal of the word La única revelación de la palabra is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. Only the Holy Spirit Solo el Espíritu Santo reveals the word. ha revelado He la is the palabra. Spirit of truth. Él es el Espíritu de verdad. Let me show you. But Déjeme Abraham is caught mostrarle. in the midst of 7 angels. El hermano Branham fue arrebatado en 7 ángeles. Go back and open the seals for God. Regresa y abre los 7 sellos. He come back east. Él regresa Set al the este, tabernacle. pone el Going tabernáculo into the seals. y empieza a predicar los sellos. And going to preach the first seal. Y iba a predicar el primer sello He going to preach the white horse rider as the Holy Ghost. y iba a predicar que el caballo blanco era el Espíritu Santo. After meeting 7 angels. Después de haberse After the encontrado king's con sword. 7 ángeles y tomar la espada del rey en la mano, And the angel had to come down. y el ángel tuvo que descender And say, you have that wrong. y decirle, eso Fix tienes that now. equivocado, eso no es así. You understand? ¿Comprende? You see,
we have to read a little close. Tenemos que leer un poquito más We cerca have to get into the experience y entrar en la experiencia of the prophet. del profeta. We've seen the prophet, Hemos visto al profeta, but behind the prophet pero detrás del is profeta the unseen one. está el Christ. invisible, Cristo. He is just the mask. Él solamente es la máscara. The shout is Christ Voz de mando es Cristo in the prophet. en el profeta. Because the Son of Man Porque el Hijo del in this Hombre day en este is día not the corporal body, no es el cuerpo corporal, it's God in human flesh. es Dios en carne humana. Because Genesis 18 Porque Génesis is 18 God in a man, es Dios en un hombre. not God in Jesus. No Jesús, no Dios en Jesús. Jesus wasn't born yet. Jesús ni siquiera había nacido todavía. And when Jesus was teaching, Cuando Jesús estaba he enseñando, pointed them back to the day of Sodom, los apuntó al día de Sodoma as was in that day. y dijo, como fue esos días, A day like Sodom, será como Sodoma y we have the Gomorra. setting. Tendremos todo igual. Brother John was explaining Como just el hermano now. Juan estaba The hablando. pressure, La the two presión, angels los dos ángeles, blinding the people cegando a la gente from the door. de la puerta. Christ is the door. Cristo es la puerta. That's right. Correcto. And blinding them. Y cegándolos. And when we look and we see Cuando miramos how this day, cómo este día, because Son of Man come 3 times. porque el Hijo del Hombre ha venido 3 In veces. the beginning of the Bible, En el principio de la Biblia, in the middle of the Bible, en la mitad de la and Biblia the end of the Bible. y el final de la Biblia. Son of Man come to Abraham. El Hijo del Hombre vino a Abraham, Son of Man come to Abraham natural seed. vino también a la simiente natural de And Son of Abraham Man come to the royal seed y ahora vino a la simiente in the last days. real de Abraham. That's what I was preaching this morning. Así es el que ha predicado The hoy. Son of Man and his end time sign seed. El Hijo del Hombre y su señal del tiempo del fin, The harvest el tiempo de of cosecha, the sons. de The super la cosecha de los the hijos, manifested sons. la super raza, los hijos The people in manifestados, his image. gente en su imagen, The spoken seedward bride. la simiente palabra hablada. This is the last bride. Esta es la novia del tiempo The final, one who has received the fullness of the word. la que ha recibido la totalidad de la palabra, The one who sees the mystery of a name in the book. la que puede ver el misterio de su nombre en el libro. So when we look and see, Cuando podemos ver, Son of Man, Hijo del Hombre, when he came to Abraham, cuando vino Abraham, when did he come? ¿cuándo vino? In Genesis 18. En Génesis 18. Genesis 18 follows Genesis 17. Génesis 18, después de Génesis 17, Genesis 17, Génesis 17, Abraham Abraham received a new name. recibió un nuevo nombre. God put the H, Abraham. Puso la H, Abraham, It comes with y circumcision vino circuncisión on the 8th day, en el octavo a día, type of the new birth. un tipo del nuevo nacimiento. Because Genesis 12, Porque Génesis 12, Abraham coming out of Babylon, Abraham viniendo de Babilonia, crossing the river Euphrates, pasando por el like Éufrates, Luther, como Lutero, the water el agua, coming separate from the system separándose del sistema and coming over into Canaan. y viniendo a Canaán. Genesis 15, Génesis 15, God said, kill a 3-year-old heifer, mata 3 animales, 3-year-old ram, 2 turtle doves. 2 tórtolas, un cordero. God confirming the covenant by blood. Dios confirmando el pacto por sangre. Sanctification, the message of the blood. Santificación en la sangre. Genesis 17, Génesis 17. God gave Abraham the new birth. Dios le dio a Abraham el nuevo nacimiento. Circumcision. A Circuncisión. type of the Holy Spirit. Un tipo del Espíritu Santo. Put the H in. Puso la H ahí. H in the Hebrew could only be uttered by an outbreathing. H en el hebreo se lo habla como con un respiro. Like, and that's the breath of God. Y ese es el respirar de Coming to Dios. Abraham. Viniendo a Abraham Quickening. y vivificándolo. But at the end of the Pentecostal age, Pero al final de la edad God, pentecostal, Dios, coming in the form of man, en la forma de with hombre, dust on his clothes, walking. polvo en sus vestidos, A man caminando, turned his back to the tent and could discern the heart. poniendo su espalda hacia la tienda y discerniendo el corazón. The Messiah sign. La señal del Knowing the Mesías, secret of the heart. conociendo el secreto del corazón. That's right. Correcto. And that's the sign. Esa es una señal. And then the voice of Y, the y sign. ahora la voz de la señal. Shall I hide from Abraham Voy a esconder estas cosas what de I'm Abraham. about to do? Lo que voy a hacer It was the time of the era investigation el judgment. tiempo de la investigación de I've juicio. heard the cries. Yo estoy escuchando I el am come down. clamor. He descendido. What is that? ¿Qué es eso? The appearing of the angels. La aparición de los The ángeles. revealing of the judge. La revelación del juez. He says, shall not the judge of all the earth do right? Abraham le dijo, ¿acaso el juez supremo de toda la tierra no hará bien? Because Abraham began to understand. Porque Abraham empezó a He's entender. a prophet. Porque Abraham es un Yeah, and profeta. he began to understand what is happening. Empezó a entender qué es lo que está pasando. That this is investigation. Esto es tiempo de investigación. Judgment is underway. Juicio está viniendo. Following the seventh age.
pasando de the Pentecostal age. pasando la edad pentecostal, la séptima edad. That's right. Correcto. And this was the person. Y esta era la persona. Abraham called him Elohim. Abraham lo llamó Elohim. First we see the sign, Primero vemos la señal, then the voice of the sign. luego la voz de la señal. And he revealed to Abraham, Y le reveló a Abraham, under the sixth seal, bajo el sexto he will sello, turn Sodom and Gomorrah into ashes. que va a destruir Sodoma y Gomorra, lo va a The convertir en Gentile will polvo. burn with fire. El mundo gentil será despedazado. But he revealed to Abraham Pero le reveló a a Abraham mystery un misterio. according to the time of life. De acuerdo al tiempo de la vida, I will return. yo I regresaré. am here right now. Oh, yo estoy ahorita aquí. Sarah will have a visitation. Pero Sara recibirá This una visitación. Esa will visitación cause you all to begin to put on your Eden beauty. te pondrá la belleza del Edén, A edénica, transformation. transformación, a change. un cambio. Because he called Abraham by the new name and he called Sarah by the Porque new name. llamó a Abraham por el nuevo nombre y a Sara por el nuevo nombre. And that's why Abraham caught something. ¿Y por eso Abraham captó algo? Abraham. He Abraham, didn't say Abraham. no dijo Abraham, Where is your wife? ¿dónde Sarah. está Sara, tu He mujer? didn't say Sarah. No dijo Saraí. So they knew who this one was. Así que él sabía quién era este. Just like we knew. Así como nosotros This sabemos will come que el que ha and turn venido, his back and discern the heart. que puso su espalda y discernió a las personas, que sacó de su The boca mystery of the change. el misterio The del mystery of the cambio burning of the Gentile world. y de la quema de los reinos The mystery of gentiles. the coming of the promised son. La promesa de la venida del Hijo prometido. All of this is a mystery. Todas estas cosas eran misterios. When? ¿Cuándo? Through the coming of the angels. Hasta cuando los ángeles vinieron. The appearing of the judge. La aparición del juicio, del That's juez. right. Correcto. And so when we look and we see this Cuando miramos estas in cosas Genesis, en Génesis, shout. voz He's de opening mando. the mysteries. ¿vos te mando? Shout. Yeah, he's opening up the mysteries. Está abriendo los misterios. No, voz de mando. They knew the Gentile was about to be burned. That's the sixth seal. Ellos entendieron que el mundo gentil iba a ser quemado. Eso es el sexto sello. The fire will come from heaven. El fuego descenderá del cielo, el juicio de Dios, la ira de Dios. And Abraham went into desperation. Y Abraham empezó a desesperarse. He said, no, No, Señor, you can't do it yet. no lo puedes hacer todavía. But you do the advance 50. Si es que habría 50 What about justos, 40 and 30? 40, 30, And he began to intercede, empezó a interceder, standing in the gap. parándose en la brecha. The mercy seat in Abraham. El trono de misericordia en And Abraham. God coming as the judge. Y Dios viniendo como juez. Because Abraham had the life of God. Porque Abraham tenía la vida de And he's Dios. standing in the gap. Y se estaba parando en la brecha. For his family. Por su familia. Just like Rahab. Como Rahab, Under the token. bajo la señal. Give me a short token. Dame una señal My segura. family. Mi In all familia está judgment. aquí en el tiempo de juicio. When the church come back in the Ephesians. Cuando la iglesia regresa a Efesios, Under the message of the Exodus prophet. bajo el mensaje del profeta el Éxodo, Call them out of. que los llamó And fuera bring them into the land of the para fathers. traerlos a la tierra de los padres. That's right. Correcto. When the iniquity of the Amorites Cuando la fall. iniquidad de los amorreos está desbordando la copa. When redemption and judgment is moving together. Cuando redención y juicio se están moviendo juntos. The mystery of the seals and the vials. El misterio de los sellos y las copas. That's right. Correcto. Redemption for the elect. Redención para los elegidos y juicio para los demás. Ezekiel 9. Ezequiel 9. A sealed angel. Los ángeles selladores, Just like the book of Acts. como el libro de Hechos. The sealed angel. Los ángeles The Holy selladores, Ghost. el Espíritu Santo, The angel of God. el ángel de Dios, Directing Peter. dirigiendo a Pedro, Directing Philip. dirigiendo a Felipe, Directing Paul. dirigiendo a Pablo, And the sperm y la esperma coming through the body. viniendo a través del cuerpo To multiply and replenish. para multiplicar y rellenar. Before Titus, Antes de que the Tito, slaughtering angels is los let ángeles destructores sean loose. Going from soltados, city to city, yendo de ciudad a ciudad, getting the elect out quickly. captando a los elegidos fuera. That's right. Correcto. So when you see the plan, Cuando vemos el plan, so what son of man? ¿qué es hijo del hombre? Back there. Allá atrás. Shout. Voz de mando, Voice. voz de And mando. trump, those change. Voz de mando, The voz de promised arcángel y son given to trompeta see. de Dios. Es el cambio. What's in the middle of the Bible? Miren la mitad de la Biblia. Matthew 24. Mateo The opening 24. of the seals. Abriendo los sellos. In Matthew 24, the opening of the seals. ¿Es Mateo 24 la apertura de los sellos? In Matthew 13, the seven church ages. ¿Es Mateo 13? Yeah. ¿Es Mateo 13 las 7 edades de la iglesia? It is. ¿Es eso? The record of the church. El registro is de la like the iglesia. wheat plant. Oh, la planta de trigo. Start off with the seed. Empieza con la Fall upon the semilla. die. Cae el grano a tierra y muere. Come to stalk, tassel, and shock. Viene por tallo, borla y cáscara. When it comes into the grain. Cuando viene al grano de I'll nuevo, send my angel to separate yo envío mis ángeles para separarlo and gather my wheat. y separar And el bind the grano tares y to the body. traerlo al granero. Y lo demás es quemado. happening now. Eso es lo que está pasando hoy. So
when you look in the middle of the Bible, Cuando miras en la mitad de la Biblia, Mateo 24, the lamb el cordero on the mountain, en la montaña, and they asked him 3 questions. y le preguntaron 3 At the preguntas. setting of the sun. Cuando el sol se In estaba the morning time, they were down in the city. poniendo, justo ahí cerca de la ciudad. Then they went up on Mount of Olives Y luego subieron al Monte de los in the Olivos afternoon. en la tarde. And then they come Y vienen. and they say, what do you mean by not one stone remain standing? ¿Qué quieres decir con eso que no quedará piedra sobre piedra? And he began to open the seals. Y él empezó a abrir los sellos. Answering 3 questions. Y le preguntaron 3 preguntas. When shall these things be? ¿Cuándo va a ser esto? What is the sign of thy coming? ¿Cuándo es la señal de And esto the end of the world. y del tiempo final? And then when he came to Matthew 24:36, Cuando vine a Mateo 24:36, he began to go into parables. él empieza a entrar en parábolas. He said, no man knows the days or the hour. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre lo sabe. And from there, parable after Y de ahí parable parábola after tras parable. parábola tras parábola. And every one of those parables Y is ca- the mystery of his coming. Cada una de esas parábolas es un misterio de su venida. From Matthew 24:36 to Matthew 25:13. Desde Mateo 24:36 hasta 25:13, hasta 25:13. Because 25:1 to 13 is the parable of the 10 virgins. Porque Mateo 25:1 al 13 es la parábola de las 10 vírgenes. This is the one put last. Y esta es la última parábola puesta al final. Midnight cry. El clamor a medianoche, una voz, Seeing the bridegroom coming. mirando al novio viniendo, Catching a vision. captando la of the visión coming of the bridegroom. de la venida de la novia, That's right. del novio, correcto. And begin to announce the Y coming empieza of a the bridegroom. anunciar la venida del novio. And that message, Y ese mensaje wake up llama, despierta the sleeping virgins. a las vírgenes durmientes. And there was 2 classes. Y habían 2 clases, One with oil and one without uno con oil. aceite y otro sin aceite. They had went out to meet the bridegroom. Ellas salieron para ver al novio. Out from where? ¿De dónde salieron? From the whore and the harlots. De la ramera y de las hijas de la ramera. Because Christianity, Porque cristiandad, the great Catholic Church, the great whore, la gran iglesia católica, la gran ramera, the daughters, y las hijas Protestant churches, protestantes, las iglesias is harlots. But son these 10 rameras. These 10 is virgins. Pero estas 10 son vírgenes. They're not whore harlot. No son They are virgins. ramera ni hijas de la ramera, son vírgenes. The whore and the harlots is to be burned La ramera y las hijas van a ser quemadas in the ecumenical move. en el movimiento Them are the ecuménico. tears. Son la cizaña. But the foolish virgin, Pero las 10 vírgenes, they will go through the tribulation. las vírgenes fatuas pasan por la They gran do not tribulación. have part in the first resurrection. No tienen parte en la primera resurrección. Because though they heard the announcement, Porque escucharon el anuncio, vieron al mensajero, they are without the Holy Spirit. pero no tenían el Espíritu Santo. And by one Spirit you baptize in the Y por body. un solo Espíritu somos bautizados todos en un mismo The cuerpo. resurrection Y la resurrección is for those in Christ. es para los que están en Cristo, Not outside of Christ. no fuera de Cristo. Outside of Christ means you're not converted. Porque fuera de Cristo significa que no estás And convertido. if you're not converted, Y si no estás you convertido, cannot know the word in the present tense. no puedes conocer a la palabra en tiempo You presente. praise God for what He did in the past. Estás alabando por lo que Dios hizo ayer. You praise Him for what He's going to do in the future. Estás alabando a Dios por lo que va a hacer en el futuro. And you can't recognize what's happening. Pero no puedes reconocer lo que está pasando ahora. Right. Correcto. Because take the Holy Spirit in you Porque se necesita el Espíritu Santo en ti to guide you into the truth. para guiarte a la verdad, para enseñarte la You are verdad. led by the Spirit. Tú eres guiado por el to Espíritu quicken the part para of the hacer word para vivificar la parte de la palabra que tú eres as but ever saying. y You a see donde el your Espíritu part. Santo te ha apuntado en The esta Spirit hora. attacks you. El Espíritu Santo te tiene que decir, ese eres tú. The Spirit says, wave in the mirror. El Espíritu Santo te dice, mueve tu mano en el He said, espejo. what you seeing? ¿Qué miras? I seen myself waving back. Digo, yo estoy mirándome a mí mismo, moviéndome. Ráscate la cabeza. Second confirmation. Segunda confirmación. Roll up your sleeve. Levántate la Third manga. confirmation. Tercera confirmación. Other confirmation is the end of all strife. En la palabra de 2 o 3 personas se acaba toda discusión. Everything is witnessed by the mouth of 2 or 3 witnesses to be the truth. En 2 o 3 testigos se acaba toda discusión. So he knew. Así que Mama, sabía. that's me. Dijo, mamá, ese soy yo. He wake up to realize Se despertó y reconoció his election is su calling. elección y su The llamado. identification of the Holy Spirit. Había una identificación del Espíritu Santo. When he comes there now, Cuando me ve ahí, he's in a definite part of the word. él está en una parte definida de la He palabra. in the part of the word that is the continue from the shout. Ella se puede ver que es la continuidad de la voz de mando. He's awakened.
Ella está despierta. Ella está vivificada. And he come to the Y realization ha entrado en realización that he's part of a body of believers. que ella es parte de un cuerpo de creyentes. That by and through the members of the bride, God will finish. Que a his través de los miembros del cuerpo, Cristo terminará la obra. work. And she knows Y ella sabe it is He que es Él, in her en ella, fulfilling cumpliendo His own word su palabra that He left for this time. que dejó para este tiempo. And she has thus said the Lord. Y ella tiene el así dice el Señor, Showing that it's Christ. mostrando que es Cristo teniendo la preeminencia. There's no self-will here. Aquí no hay obras She's propias. a prisoner to the will of Tú eres un God. prisionero de la voluntad de Dios, Bound in the chains of the word. por cadenas de amor de la palabra, That Christ is Co- living through her. como Cristo está viviendo a través de Because she ella, knows it is He in her. porque ella sabe que es Él en ella. Great is He that is in you. Mayor es el que está en ti. So, when we see the middle of the Bible, Cuando miramos la mitad de la Biblia, shout is the opening of the seals. voz de mando es la apertura de los sellos. Then we had the rejection. Luego tenemos el rechazo. What shall I do with this Jesus called Christ? ¿Qué haré con este Jesús llamado el Cristo? This vindicated word. Esta palabra vindicada. They washed their hand of faith. Se lavaron las manos. He's a Pilate judgment hall. Estaba en el salón de juicio de Pilato. The rejection. Ese fue el tiempo de rechazo de la palabra vindicada. The leadership of eternal life. El liderazgo a vida eterna. He said, but Calvary Pero Calvario was the public crucifixion. fue la crucifixión pública. He said, we are moving from the rejection to the public Nos crucifixion. estamos pasando del rechazo a la crucifixión pública. And when he comes on the cross, Y cuando vine a la cruz, he cried a loud voice. él clamó a gran voz. And Paul said, watch the shout and the voice here. Entonces el profeta dice, mire la voz de mando y la voz de arcángel allí, And the rapture. en el rapto. He said, watch the shout and the voice here. Él dice, mire la voz de mando y voz de And watch it arcángel. over here. Y mírelo acá, In today. hoy día, aquí. Did we have a son of man? ¿Acaso no hemos tenido al Hijo del A Hombre? message? ¿Un mensaje? Did the Sadducees, Pharisees, Los fariseos, Herodians, saduceos y herodianos, Baptists, Pentecostals, baptistas, Methodists, pentecostales, metodistas, they joined together. se han juntado. Do they all disagree? ¿Acaso y están en desacuerdo? And give their support to the Roman power Pero le están dando apoyo al poder romano to crucify para crucificar, para the rechazar ministry of the Son of Man, el ministerio del Hijo del the Hombre, vindicated word? la palabra vindicada. That's what they did. Correcto, eso es lo que hicieron. They went to Pilate. Ellos fueron a Pilato. So we have no king but Caesar. No tenemos otro rey, sino They aligned César. themselves with the Roman power Y se alinearon al poder romano, because they couldn't kill him. porque no lo podían matar, Because they're under Roman government. porque estaban bajo gobierno romano. And Rome have to do that. Roma tenía que hacer eso. And Brother Branham bringing this to us Y el hermano Branham trayendo esto a nosotros para mostrarnos with the rejection con el rechazo, from the public crucifixion. vino la crucifixión pública. When was the seals open? ¿Cuándo los sellos fueron abiertos? Mateo 24, 1963. 1963. Go on your sixth seal. ¿no? Go on your sixth seal. Vaya a su sexto sello. He said tonight we'll do something different. Él dijo, ahora vamos a hacer algo diferente. First he was opening first seal, second seal out of Revelation. Estaba abriendo el primer sello, el segundo sello del libro de Apocalipsis. But when he came there on the sixth seal, Pero cuando vine bajo el sexto he sello, said, let me show you déjeme mostrarle all these seals. todos estos sellos. And he went to Matthew 24. Y fue a Mateo 24. He said he has these seals in written form. Aquí están los sellos de informe escrita. Revelation 6 he has these seals in symbol form. Apocalipsis 6 tiene los sellos en forma simbólica. And he compared them Y los comparó. and shows the same. Y mostró que eran lo mismo. You see? ¿Ve? Because he's coming now, when he comes to the seventh, Cuando vine al séptimo, nothing is written. nada está escrito. And he says, look, Mire, John Juan couldn't write anything. no podía It's escribir forbidden. nada. Fue prohibido. Le fue prohibido. So then he said, Jesus wouldn't speak nothing about it. Jesús no podía hablar nada acerca de eso. He began talking parables. Empezó a hablar en parábolas. And he took those two scriptures Y tomó esas dos escrituras. and said, so by this, Por esto, I am not permitted to tell you also. esto yo tampoco estoy permitido a decirles a ustedes. Because if Satan get a hold of this, he'll do great damage. Porque si ustedes entienden esto, pueden causar graves Don't try problemas. to interpret nothing. No traten de interpretarlo.
And he started talking about transmission and receiving. Y empezó a hablar de transmisión y recepción. Because like all your appliances in the house. Porque todos los aparatos electrónicos en la casa, como un horno, una refrigeradora, tienes una absorbedora, una lavadora, una secadora. That's a purchased possession. Eso es posesión que tienes, compradas. They're the owner of all of this. Eres dueño de todo eso. He purchased it. Él lo compró. And you have a television inside of there too. Y él tenía un televisor también adentro. But this fella is a little different to the others. Pero este televisor, este pequeño personaje es diferente a los demás. Because this fella can pick up things Porque from the este unseen realm. televisor puede captar cosas del mundo invisible. All them images and voices passing through the house. Está pasando toda clase de imágenes y voces por la And casa. the refrigerator says, "Ooh, I feel something." Y la refrigeradora puede decir, uy, yo siento algo, But you see nothing. pero no ve nada. You know, the vacuum cleaner Y making la- a bunch of noise. La aspiradora puede hacer And una dust flying everywhere. gran bulla y todo, But poor fella ain't see nothing. pero tampoco ve nada. The microwave. El microondas He can heat up a little thing, but he ain't see nothing. puede calentarse, pero no ve nada. But the television. Pero la But televisión he's catching them things capta esas and bringing it cosas out y las proyecta from the unseen world. del mundo invisible. And so, Brother Branham, Si el hermano Branham está mostrando, the world will not see me, el mundo no me verá más, but you will see me. pero vosotros me veréis. I will come to you. Yo vendré a I will ustedes. make my abode with you. Yo estaré con ustedes. Me manifestaré a ustedes. I'll bring back the things you remember. Yo regresaré cosas y les recordaré las cosas y os enseñaré todas las cosas que han de venir. One of the brothers, I think, was speaking. Uno de los hermanos creo que estaba The brother who diciendo, asked the question, cuando el hermano preguntó la first pregunta, tonight, hoy día de Mary noche, hearing the voice. María escuchando la voz, Mary heard the voice. María escuchó la voz. She didn't know who he was. Ella sabía quién era él, She knew him by the voice. pero ella la reconoció por la voz. The man in the road, the man is looking at him. Los caminantes de Maús lo miraron. Art thou a stranger? ¿Acaso eres un forastero Jerusalem en here? Jerusalem? Haven't you heard? ¿No has oído? And they don't even know who he is. Y ellos ni siquiera sabían quién era él. But he had a way to break the bread. Pero tenía una forma de partir el pan. And he did that personally for them. Y él lo hizo personalmente para ellos. And when he did it, Y cuando lo hizo, their eyes opened. sus ojos They said, fueron "The Lord abiertos. is risen." Este es el Señor que se ha levantado. Then Peter and John and them, Y Pedro y Juan y ellos he left them, let them go back on the Sea of Tiberias. los dejó en el mar de Tiberia. Because the Sea of Tiberias and the Lake Gennesaret is the same thing. Porque el mar de Tiberias. Tiberia y el lago de Galilea es la misma cosa. Because where it is located, it has different sides of the country. Porque donde están localizados diferentes lugares en el país. So on one side they call it, if you live on that side, they call it Lake Gennesaret. En un lugar lo llaman el lago de... ¿Genes? Gennesaret. Ok, Genesaret. Yeah. You live on the other side, they call it Sea of Galilee. Y si vivías en otro lado lo llamaban el mar de Galilea. That is where he met them. Ahí es donde los encontró. The first time. La primera Say, vez. let down your nets here. Dijo, pongan su red aquí. So he come and do the same thing. Así que regresa y hace lo with them mismo before, con lo que hizo con ellos this anteriormente. teaches us. Esto nos He muestra deals with each one of us que Él lidia con cada uno de in nosotros our own unique personal way. en una forma personal, única. And there's a way Y hay una forma, we are able to identify when he comes to us. y hay una forma que cada uno identificamos cuando Él viene a Because he nosotros. purposely does that. Porque Él con propósito hace eso. So nobody can impersonate you. Así que nadie puede personificarte a ti. So when we look and see, Cuando miramos y vemos, we had shout, tenemos voz de mando, the seals, la apertura de los Son of Man sellos, in the middle of the Bible. al Hijo del Hombre en la mitad de la Biblia. Then we had the voice Luego tenemos voz de arcángel, crying out. clamando. Two voices. Hay dos voces. I'm sure you pick that up. Yo espero que ustedes capten esto. There's two loud voices Hay dos of the smitten masterpiece. clamores del golpe de la obra maestra, en el golpe de la obra For the maestra. darkness on the land. Primero la oscuridad en la tierra. When he was rejected in Pilate's judgment. Cuando él fue rechazado en el palacio de Pilato. Y en la hora sexta, Darkness covered everything. oscuridad cubrió las naciones. Cross darkness O- on the earth and the people. oscuridad en la gente y en las naciones. And at the ninth hour, Y en el tiempo de la noche, the time of the evening sacrifice. el tiempo del sacrificio de la tarde, Something happened. algo pasó. The darkness began to move back. Y las tinieblas empezaron a retirarse. Cry out with a loud voice. Y empezó a clamar a gran voz. And when he cried, Y cuando él clamó, the Old Testament saints awoke. los santos del Antiguo Testamento se levantaron. The overcomers. Los vencedores. The one who, by faith Abel, Los que por fe Abel, by faith Enoch, por fe Enoch, by faith Noah, por fe Noé, by faith
Abraham, por fe Abraham, by faith Isaac, by por faith fe Jacob. Isaac, Jacob. These were overcome. Estos eran And vencedores. they knew these all died in faith. Y sabían que todos estos murieron en So fe. this was a great thing. Así que era una gran cosa. And so, watch the ministry of the Son of Man. Mire el misterio del Hijo del Hombre. It always ends with an earthquake Siempre termina con un terremoto and a resurrection, and preaching to the soul, preaching to the lost, predicando a las almas sin salvación and a y resurrection. una resurrección. Elohim Elohim went down descendió into Sodom en Sodoma for the last pull, para el último jalón, preached to the eternal lost. para predicarles a los eternamente perdidos. That's right. Correcto. Sodom and Gomorrah Sodoma y Gomorra was destroyed completely. fue destruido completamente. That's right. Correcto. They went on the Dead Sea. Y entró en el Mar Muerto. We have all the minerals and all these different things today. Todos estos minerales que tiene One of hoy the wealthiest places in the world. es uno All de the los chemicals. lugares más ricos por químicas y cosas así. Then, Los químicos que tiene. after the preaching to the lost, Después de predicar a los was perdidos, the raising up era of the el overcomers. resucitar de los vencedores. And then they begin to appear to those in the city. Y entonces empezó a aparecer a muchos en la ciudad. In Genesis, En Génesis, Abraham and Sarah Abraham y Sara was changed. fueron cambiados. Come back young. Regresaron a ser jóvenes Promised son come on the scene. para que el Hijo del Hombre venga a la escena. Was destroyed. Sodoma y Gomorra destruido. In the middle of the Bible, En la mitad de la Biblia, watch the ministry of the Son of Man. mire el ministerio del Hijo del Hombre. Voz de mando, Voice, voz de arcángel, trump, trompeta de The Dios. Old Testament overcomers came up Los vencedores del Antiguo Testamento resucitaron after the preaching to the lost. después de haber predicado a las almas sin salvación. And Brother Branham said, watch it over there and watch it over El here. hermano Branham dice, mírelo allá y mírelo aquí, Because Son of Man came 3 times. porque el Hijo del Hombre viene 3 veces, al comienzo de la Biblia, en la mitad At the end of the Bible. y al final de la Biblia. So, when we come to the last days, Cuando venimos a los últimos días, what forerun they shout? ¿qué es lo que viene después de la voz de mando? Healing revival. Un avivamiento, The written mysteries. un avivamiento de sanidad y los misterios siendo revelados. Because the signs was to get their attention. Porque las señales solamente era para llamar la He said, atención. he said the healing never hit the spot. Dice, la sanidad nunca llegó al punto. Come like many come from bread and fish. Muchos vinieron por pan y peces They're only interested in divine healing. y interesados solamente en They sanidad weren't interested divina, in the word. pero no estaban interesados en la palabra. He said never hit the spot. Nunca He topó el said punto. all the years Todos estos años, under the healing ministry, bajo el ministerio de sanidad, I look for a message. yo estuve mirando por un Because of what he said in the mensaje, river. porque me recordé del As John was mensaje sent to forerun the first en coming. el río cuando me dijo, shall como your message Juan precursó mi forerun the primera second coming. venida, tu mensaje precursará mi He segunda knew there was venida. a message to Así come. que él sabía que tenía que venir That un mensaje, Elijah was to restore lost que Elías things. tenía que restaurar cosas perdidas. That there was hidden secrets in the Bible. Habían misterios perdidos en la Biblia. God told Daniel, Dios le dijo a Daniel, shut up the words, Daniel. cierra el libro, Fall into your lot and sleep. vas a morir, vas a dormir. It's not for your time. No es para tu tiempo, It's for many days. es para después de muchos días. You think he could explain to Daniel what this age is like? ¿Tú crees que Daniel podía explicar cómo era esta edad? They're driving around in a chariot in the walls of Babylon, Ellos caminaban por encima de las murallas de Babilonia con un carruaje and they in that kind of civilization. en esa clase de civilización. And here, Y aquí in a space age, estamos en un tiempo espacial, astronaut, tiempo de astronauta, space. en el espacio. That's right. Correcto. Here we have a different kind of civilization. Tenemos so far otra advanced. clase de civilización mucho más avanzada. And when we have communication network that bring the whole world into a global village. Tenemos una red de comunicación que ha traído al mundo a una globalización. We have the opening of the fourth dimension. Tenemos la apertura de la cuarta dimensión. You can sit in your room Puedes sentarte en tu cuarto with a plastic card, con una tarjeta plástica, go into Japan ir a Japón through the fourth dimension, a través de la cuarta go into dimensión, Toyota parking lot, ir a un parque de autos Toyota, look at a few cars, ver unos carros, choose one, escoger el que pay quieres, for it right there. pagarlo desde tu cuarto, Electronic banking, banca electrónica, arrange shipment, y luego arreglar el traslado, arrange with the broker all the fees, arreglar con los brokers y You todos import los taxes y todas esas cosas, and impuestos, they bring it to your door. y te lo van a traer el carro a tu puerta.
Daniel can't understand this. Daniel no podía They do entender eso, business like that. viviendo en esa civilización Jet allá. travel, Con jets hoy día, traveling the world so fast. viajando por el mundo tan rápido. He said, you fall asleep, Daniel. Dijo Daniel, tú vas a dormir, pero toda esta ciencia va a incrementar en el tiempo final. And if I could explain this to you, you wouldn't understand. Y si yo te explicara esto, no lo vas a entender. So there was a word that was revealed but Así- not understood. Así que había palabra que si era revelada no se iba a entender. Daniel was seeking God for understanding of the vision. Daniel estaba buscando a Dios por entendimiento. Then John Juan heard something to write. escuchó estas cosas. Here with Daniel we have unrevealed word. Con Daniel tenemos cosas que no han sido reveladas. With John, Con Juan, he got to write it. Él iba a He said, escribir. don't write it. Le dijo, no lo escribas. We have unwritten word. Tenemos palabra no escrita, no revelada. Unrevealed word and unwritten word. Con Daniel tenemos palabra no revelada, con Juan tenemos palabra no escrita. Mysteries seal up. Misterios sellados. But in the days of the voice Pero en los días de la voz of the seventh angel, del séptimo ángel, all this unrevealed word. toda esta palabra sin revelar y toda esta palabra sin escribir sería traída. And we will know Y when conoceremos God was not God. cuando Dios ni siquiera era Dios, All the way into future home. hasta futuro hogar. That's right. From Correcto. eternity to eternity. De eternidad a eternidad. The whole mystery. Todo el We misterio. will know our name in the book. Lo conoceríamos nuestro nombre en el libro. The five raptures. Los 5 raptos We will know the three comings of the Son of Man. y las 3 venidas del Hijo del Hombre. Every time Son of Man comes, shout, voice, and trump. Y cada vez que el Hijo del Hombre viene es voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Then in this day, Y en este we día have a shout. tenemos una voz de mando, The seven seals. la apertura de los 7 sellos. Not just Matthew 24. No solo Mateo The whole 24, Bible. toda la Biblia. Hallelujah. Gloria. When it was Elohim. Cuando era Elohim, When everything was settled in his mind before the foundation of the world. cuando todo fue hecho en el plan, en su mente antes de la fundación del mundo, hasta el nuevo cielo y nueva tierra. And the Bible is the expression of one goal and Porque one la purpose. Biblia es la expresión de un solo motivo y objetivo That God had in the backpack of his mind. que Dios tenía en la parte de atrás de su That mente, angels nobody knew. que nadie supo, ni ángeles. And all the lives and acts of believers Y toda la vida y las acciones de los was creyentes expressed in this one goal and one purpose. fue expresado en este propósito. I'm quoting. Estoy trayendo citas, Christ is the mystery of God revealed. estoy citando el mensaje: Cristo es el misterio de Dios So revelado. in this, when a man is preaching, Cuando un hombre está predicando, the scroll is unrolled. la escritura está siendo desenvuelta, It's an open vision. se está abriendo la visión. He sees all the way. El profeta vio todo esto. And brother said, this today I will tell you. El hermano Branham dijo: hoy les voy a how decir unfolded down cómo esto descendió, se desenvolvió a este tiempo presente. to his time, the seventh angel, Como el séptimo ángel, when God was not God, desde que Dios no era Dios all the way down to his hour. hasta esta hora. And he's telling us now Y nos está diciendo ahora what God had in the backpack. qué es lo que Dios tenía en la parte de atrás de su mente, that angels didn't know. que ángeles no sabían. Seven seal, 7 sellos, threefold mystery. séptimo sello, 3 misterios, 3, But it's not permitted. pero no fue permitido. March 24, 1963. Mateo, March 24. 24th of March. 24 de marzo de 1963. July the 28th. Junio de 27, 4 months after. 4 meses después. I'll tell you the way Yo les voy a decir hoy God had in the backpack. lo que Dios tenía en la parte de atrás de su mente. What does Christ in Israel God reveal? En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios siendo revelado. Un misterio triple. Of Adam, Eve, and Eden. Adán, Eva y el Edén. Then 1965. Luego en 1965, December the 4th. diciembre 4, The rapture. el rapto. First time. La primera vez, From April the 6th. desde abril 11 1909. de 1909. From when Paul wrote Thessalonians. Desde que Pablo escribió about Tesalonicenses shout, voice, and trump. acerca de voz de mando, voz de arcángel y trompeta de December Dios. the 4th, 1965. Diciembre 4 de 1965, la primera A vez, human being on earth un hombre en la tierra could tell you what the shout is. puede revelar qué es voz de mando, qué es voz de arcángel y qué trompeta de Dios No es. commentary. No había comentario, No commentator. nadie ha comentado No sobre eso. minister. Ningún Never ministro knew that. ni reformador sabía esas And what is cosas. the rapture? ¿Qué es el rapto? A threefold mystery. Un misterio triple. Seven seal. Séptimo sello. Threefold mystery. El séptimo sello es un misterio I'll tell triple. you a fold of it. El rapto es un misterio triple. Seven thunders. Y él dijo, les voy a decir todo esto. 7 Hanging truenos Thundering out. tronando. That's the first fold. Esto es la primera parte del He said, misterio. one fold and fold today. Una parte se reveló hoy. That's those seven thunders. Esos son los 7 truenos. He said one fold and fold yesterday. Lo otro se reveló ayer.
For years I tried to understand that. Yo por años traté de entender eso. And one day the Spirit just talked to me. Y hasta que el Espíritu me habló. Go back on the sixth seal. Y me dijo, anda al sexto sello. Ahí hay algo. Oh, my. Oh, Right now, you can't imagine what has happened to me now. puede imaginarse lo que me pasó en ese momento. This is the thing that God showed me years ago. Esto es lo que Dios me mostró años atrás. I go back on the sixth seal. Fui al sexto sello. That's where the trumpets sounded supernaturally. Ahí donde under las the sixth seal. trompetas sonaron sobrenaturalmente bajo el sexto sello. When you come in the sixth seal, Cuando vas al sexto he said sello, tonight we'll do something different. dijo, esta noche vamos a hacer algo diferente. He's sealing up things. Y selló ciertas cosas. He was coming down in Revelation 6. Él estaba viniendo en Apocalipsis 6, But now he goes to Matthew 24. pero ahora va a Mateo 24 And he's taking the first seal. y empieza el primer sello. And many shall be deceived. Y muchos serán And then engañados. wars and rumors of wars. Y guerras y rumores de guerra. Then famine. Entonces, hambruna, Then pestilence. pestilencia. And then the Jews being killed. Y los, y los judíos siendo muertos por Eichmann y ellos. And then the sixth seal. Y luego el sexto sello. He comes to the tribulation. First he comes to the tribulation of those days. Él empieza a hablar de la tribulación de esos días. He said that was the time of amateur tribulation. Él dijo eso es tribulación amateur, Under Eichmann and Hitler. bajo Eichmann y Hitler. But great tribulation. Pero tribulación más grande, la gran We tribulación. are living right now. Dice, ahora estamos viviendo Between the second woe and the third woe. entre el segundo y tercer ay. We are living in amateur tribulation, great tribulation. Estamos viviendo entre la tribulación amateur y la gran tribulación. We are living between the six trumpets that sounded, the feast of trumpets that gathered the Jews back in the homeland. Estamos viviendo en que las trompetas han sonado para regresar a los judíos a su And before tierra. Joseph Brothers recognized Joseph under the seventh trumpet. Y estamos viviendo entre las trompetas regresando a Israel y el reconocimiento de los hermanos de José a José. Revelation 10, Apocalipsis the 10, seventh seal, el séptimo sello, the threefold mystery of the coming, el misterio triple de su venida. is the same vision Es la misma visión as 1 Thessalonians que 4. Primera Tesalonicenses 4. It's exactly what Jesus said, I will come again. Es lo mismo que Jesús dijo cuando dijo yo vendré, yo It's volveré exactly what nuevamente. Peter said. Es lo mismo que Pedro The dijo. grace that is to be brought to us at the appearing of Jesus La gracia Christ. que ha sido traída a nosotros en la aparición del Señor Jesús. Paul talked about in Titus, the grace that bringeth salvation. Pablo habla de la gracia que ha traído salvación en Which was Tito, given us before the world began. que fue dada a nosotros antes de la fundación del mundo. Paul writing in Hebrews 9, Pablo hablando en Hebreos 9, how Jesus Como Jesús appeared in the flesh apareció en la carne to put away sin. para quitar el pecado. Then he appeared Luego apareció in heaven, en el cielo, in the heavenly sanctuary, en el santuario celestial, to be a high priest, an intercessor for para us. ser un gran sumo sacerdote, para And interceder to por them that nosotros. look for him a second Y para time, aquellos que esperan por Él, regresarás por he'll segunda appear vez without sin. y aparecerá sin pecado. Hebrews 9, 24 to 28, three appearings. Hebreos 9, 24 to 28. Hebreos 9, 24 a 28 hay 3 apariciones. God appeared in human flesh Dios apareciendo en carne humana to become the sacrifice to put away sin. para ser sacrificado y quitar el pecado. Then he passed into the heavens Luego fue al cielo as our great high priest, como el gran sumo sacerdote para aparecer en el cielo as a mediator, como un mediador, an intercessor. como un intercesor. And then to them that look for him a second time. Y luego los que le esperan, He is describing Él está describiendo what happens in the day of atonement. lo que está pasando en el día de la expiación. The day of atonement El día de expiación represents 2,000 years. representa 2000 años. First thing in the day of atonement, La primera cosa en el día de la expiación, the lamb is killed el cordero es muerto, matado, at the brass altar, en el altar de bronce, bearing our judgment. llevando nuestro juicio. That's Jesus on Calvary. Ese es Jesús en el Calvario. Upon him was laid the iniquity of us all. En Él fue puesta nuestra iniquidad. Then, Él cargó nuestras after iniquidades. the lamb is killed, Luego que el cordero es the muerto, priest takes the blood. el sacerdote toma la sangre He goes through the veil. y va por el velo, atraviesa el The velo. lamb is killed in the outer court where everybody can see him. El cordero es muerto en la corte de afuera, donde todo el mundo lo puede ver. Everybody saw Jesus die on Calvary. Todo el mundo vio a Cristo ser muerto en el But Calvario. when he ascended, Pero cuando asciende al cielo and they're looking for him, but he disappeared. y dicen, pero ya desapareció, no lo vemos. You seen him, John? ¿Lo ves, Juan? Andrew, you see him? ¿Lo ves, Andrés? Matthew, Mateo, you notice where he went? ¿sabes a dónde fue? And
Them two angels. y luego 2 ángeles. I don't want to confuse you. No quiero confundirles. Moses and Elijah. Moisés y Elías. Moses and Elijah. Moisés y Elías. They appear La aparición on the mountain en la montaña as part of the drama. era parte del drama. Both of them was type of Christ. Los dos eran tipo de Cristo. They appear La aparición at the resurrection. en la resurrección. They appear La aparición because right there on your sixth seal, en el 6º sello. on your sixth seal, Bajo el 6º sello, when the earthquake takes place, cuando el terremoto toma lugar and the sixth seal opened a great earthquake, y el 6º sello se abre con un gran terremoto. and we're on the earth for 40 days. ¿Y? We're on the earth for 40 days, Y estamos en ese terremoto por 40 días. and then we are taken up. Y de ahí vamos a ser llevados. Right there is when the gospel back to the Jews. Ahí es cuando el evangelio regresa a los judíos. Right there, Calvary is the scene. ¿No? Right there, Calvary. Ahí justamente el Calvario. Look, Brother Branham. Miren, hermano You might Branham. remember this. You ministers. Usted tiene que leer, recordar esto, lo ha leído. On the sixth seal, En el 6º sello, God delivered his son in Egypt, Dios está liberando a su hijo de Egipto. a slain lamb, Un cordero inmolado. darkness, death. Tinieblas, But muerte. the children of Israel have light in the dwellings. Pero los hijos de Israel en luz. Exodus prophet taking them out. Un profeta del Éxodo Plagues sacándolos, fill up the land. trayendo plagas a la tierra. Then he said, "Now God delivered his son at the cross, Y luego dice Dios liberando a su hijo en la cruz. and darkness come on the land." Y también tinieblas viniendo a la tierra. And he's crying out. Y él está clamando. The lamb bleating in unknown El tongues. cordero sangrando y hablando en lenguas And the extrañas. sun refused to shine. Y And the moon el went sol down. rechazó de brillar y And la nature luna. take a tumble. Y la naturaleza se God quebró. God delivered his son. Dios estaba liberando a su hijo. And he's showing to us Y nos está mostrando that scene. esa escena está regresando. Because right at the law, Porque ahorita, right at the cross, justo en la cruz, he said the law ended right there. la vida del Señor And the veil was rent. terminó ahí cuando el velo se rasgó. Simultaneously, when God rent the veil from top to bottom Y cuando Dios rasgó el velo de arriba para abajo of the natural temple, del templo natural, the Romans would have put the spear el romano puso la lanza in the true temple en el verdadero templo and rent the veil. y lo rasgó también. And Paul picks that up. Y Pablo toma eso So we're coming through the veil. y dice, estamos pasando por el velo, viniendo al velo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió por su sangre. Because Jesus tell them destroy this temple. Porque Jesús dijo, destruyan este In templo. Hebrews, Paul talk about the tabernacle that the Lord pitched and not man. En Hebreos habla Pablo del tabernáculo que Dios hizo y no el hombre. Because Jesus was the lamb. Porque Jesús era el cordero. He was the high priest. Jesús era el sumo sacerdote. Is that right? Correcto. He was the tabernacle. Jesús era el tabernáculo. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento they had the tabernacle. The temple. tenían el tabernáculo. They had a high priest Aaron. Tenían al sumo sacerdote. They had a lamb. Tenían un an animal. cordero, un animal. It was given in this way Fue dado de esta forma to reveal to us para revelar a nosotros the achievement of God. el logro de Dios. But all of that become one. Todo esto vino a ser uno solo. The bride is the city. La novia es la ciudad. The bride is the temple. La novia es el templo. She's the vessels. Ella es los vasos. The temple. El templo. The tabernacle. El tabernáculo que Moisés, Type Christ. tipo de Cristo. The temple with Solomon. El templo de Type Salomón the bride. también tipifica a la It's novia. cut out all over the world. Cortado en todo el mundo, en piezas, Brought and put together. y traído y juntado. That's right. Correcto. So when we look and see, Cuando ven- every stone was cut out. Every stone had its own place. Cada piedra tenía su lugar, According to the pattern. de acuerdo a un patrón, Typing the bride, the church. tipificando a la novia, That come from around the world. que ha venido de todo el mundo. Stones cut out. Lively stones. Piedras cortadas de todo lado, Cedars. cedros, Trees. árboles, Men. hombres, That God que Dios cut to precision according to a cortó pattern en precisión por un patrón to become the habitation. para hacer la We are habitación. lively stones built up a spiritual house. Somos piedras vivas, tabernáculo viviente, un sacerdocio real. We a spiritual house. Somos una casa espiritual. House is family. Casa es familia. That is a symbol of the family. Es un símbolo de la familia. Of the
bride. All that de la God novia, was, todo lo que Dios era, poured in Christ. lo puso en Cristo, The lo glory that vació en was Cristo. in Moses' tabernacle. La gloria que estuvo en el tabernáculo de Moisés es la misma gloria que vino al tabernáculo de Salomón, solamente con un desenvolvimiento más grande de la misma revelación. So when we look and see, Cuando miramos y vemos, watch the seals. miren los sellos, Watch go back that sixth seal. ese sexto sello, He says something happened one full yesterday, Dios le dijo, una cosa de este misterio triple pasó ayer, and another full flew past me in unknown tongues. otra pasó y otra me pasó en lenguas extrañas. It's not strange. ¿No es extraño? It's a principle. Es un principio. There's a key. Hay una llave, It's encrypted, está encriptado. and there's a key. Y hay to una decrypt llave the para encrypted things. desencriptar estas cosas. That's why I started saying Genesis. Por eso comencé en Génesis. Genesis 1:2. Génesis 1, 2. The earth is void and without darkness. La tierra está vacía y sin forma. And God's power to transform. Y el poder de transformación de Dios en Shalom. But Abraham said, this is the condition of the world today. El hermano Branham dice, esa es la condición del mundo Darkness on the hoy. earth. Grandes tinieblas sobre la tierra y sobre la He gente. says, time for the Spirit of God to move Es again, tiempo que el Espíritu de Dios se mueva aquí, like He did in Genesis. como lo hizo en Génesis. He said, this seventh seal Este séptimo sello started in Genesis. comenzó en In Génesis, the very beginning. en el mismo comienzo. Genesis 1:2. Génesis 1, 2. All the way to Genesis 2:25. Desde Génesis 2:25. de 2.22, Génesis 2.22. 2:25. Hasta Génesis 2.25. What is from Genesis 1:2 to Genesis 2:25? ¿Qué hay entre Génesis 1.2 a Génesis 2.25? That's the seventh seal. Este es el séptimo sello, es el Mystery séptimo from sello. darkness. De tinieblas, That's the first move of God. este es el primer movimiento de Dios. That is the rising of the sun. Ese es el levantar del sol, That's the quickening power. es el poder vivificador That is bringing up every seed que está trayendo cada that simiente has life que tiene vida to be brought out in that hour. para traerlo en esa To hora, become part of a Eden. para que sea parte de un Edén, Part of a kingdom. parte de un reino. And at the end, Y al final, Adam. Adán, Who is Adam? ¿quién era Adán? Christ. Cristo. A bride taken out of him Una novia salida de él y formada and married to him. y luego casada con él. ¿Qué era eso? Eve, the bride. Eva, la novia. And then they had dominion over the Y kingdom. luego tenían dominio sobre el A reino. faith civilization. Una No civilización de fe. sickness, no old No age, había no death. enfermedad ni muerte. And they had dominion. Y tenían dominio. Is a type of Christ. Es un tipo de The Cristo. bride is built in 7 church ages. La novia ha sido levantada en 7 edades de When iglesia. God put Adam to sleep. Cuando Dios puso a Adán a dormir And he took part of the bridegroom to make the bride. y sacó parte del novio para ser la And novia. when she was completely made, Cuando ella fue completamente they were hecha, joined in marriage. entonces los trajo a When they no matrimonio. longer twin is one. Cuando ya no son dos, sino uno. And there was in oneness with God. Y eran uno con Dios. Adam, Adán, Eve, Eva and Eden. y el huerto del Edén. Voz de mando, Voice voz de arcángel, and trump. trompeta de Dios. Son of man, Dios, hijo del son of hombre, God, hijo de Dios, son of David. hijo de David, In Eden. en Edén. In Genesis 1. En Génesis 1, to Genesis 2:25. de Génesis 1.2 a Génesis 2.25. Begin at the very El beginning. séptimo sello comenzando desde el comienzo. Génesis. Then we come to Abraham. Luego viene At Abraham, the end of the Pentecostal age. a la edad del Pentecostal. I show you shout, voice, and trump. También les mostré voz de mando, voz de arcángel y And when we trompeta de come to Dios. the middle of the Bible, Y cuando ven en la mitad de la I show Biblia, you shout, voice, and les trump. mostré voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y cuando en los últimos días, también les mostré voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. And then what's something? Mire algo. Revelation 10. Apocalipsis 10. Between the sixth and seventh trumpet. Entre la sexta y séptima trompeta. El séptimo sello. Estoy terminando. The coming of the Lord. La venida del Señor. You know what happens there? ¿Sabe lo que pasa ahí? It moved the last part. La última parte. Moses and Elijah Moisés y Elías. dead. Muertos. Raised up. The Resucitados. fifth rapture El quinto is a rapto rapture of Moses and Elijah. es el rapto de Moisés y Elías. The resurrected saints. La resurrección de los The living santos. saints. The translated saints. Los santos trasladados, los santos muertos que And se they went up in levantan. a cloud. Y termina en una nube. And a cloud received them. Y una nube los recibe. Just like, and you take that same word, Y tú tomas esa misma palabra
is what took up Elijah. Y es lo que recogió a Elías y a Enoch. A cloud received Jesus out of the sight. Una nube llevó a Jesús de la vista de ellos, y esa nube apareció en estos días. And then we found is Christ Es Cristo in a mystery. en un misterio. When you see the Son of Man coming, Cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gran gloria, the prophet aún el had profeta the picture. tenía la foto y no sabía que era Cristo. He said, but like the angels, you know, Digo, pero ellos son los that's how it ángeles. goes. And just materializing Así es itself. como los ángeles se materializan y esto y esto. And then one day God says, Y un día le dijo, Dios, looking at it from lo the estás wrong mirando del ángulo angle. incorrecto. You're only knowing in part. Solo lo ves en parte. You're only seeing in part. Solo lo estás viendo en But parte. when you get the right angle, Pero cuando lo pongas en el ángulo you will see the correcto, whole thing you're supposed to verás see. todo el cuadro. Turn it to the right. Cuando lo volteó a la derecha, el In juez, the form of the head. en la forma de la cabeza. Watch the prophet life. Mire lo que el profeta dijo. From the pillar of fire Desde el pilar de to the fuego, window. viniendo a la ventana, Baby. desde que él era pequeño, April the 6th, abril 6, 1909. 1909, 5 a.m. in the morning. 5 de la mañana, To 7 angels a 7 in ángeles, the form of a head. en la forma de una cabeza, Cristo, Coming. viniendo, The last form. la última forma, The supreme authority. la autoridad suprema, To show he is God himself. para mostrar que es Dios mismo. He's everything Él es todo, in the form of the headship. en la forma de la cabeza, To show that the bride para mostrar que la novia called, ha sido llamada be made ready. y está lista. Unite in time. Cuando el profeta dice tiempo de unión y señal, Invisible union. la unión invisible, Showing to us mostrándonos, when this comes and he lifts her off, cuando esto viene y nos recoge, the plan of redemption el plan de redención for Adam and Eve, para Adán y Eva, Christ and the bride, Cristo y la is novia, complete. está completado. And as she nears the headstone, Y a medida que ella llega a la piedra de corona, she's coming in his own image. ella está viniendo a la imagen de Él. Ella será una super raza, una super iglesia. She knows he in her. Ella sabe que es Él en ella. Now we come back to what Brother Ever was saying. ¿No? Now we come back to what Brother Ever was saying. Y ahora venimos a lo que el hermano Ever estaba diciendo. It's not just what time and this and that. No es solamente esto y lo After we otro. see the time and season, Cuando vemos el tiempo y we sazón, have to look in our life. ahora tenemos que ver nuestras vidas. First seal, Primer sello, white horse, el caballo realm blanco. of religion. Esa era la esfera religiosa. That ride started right from Genesis Empieza desde Génesis también and goes all the way to Revelation. y termina en Apocalipsis. When it comes to Revelation, Cuando vienes a we Apocalipsis, have a one world religion. tenemos la religión mundial. He went for conquering. Él salió para conquistar y conquistando. Conquistando judíos, el mundo islámico, los hindús, no solo cristiandad, conquistando todo para traer a un solo mundo, una sola religión. Segundo sello, el caballo rojo, el derramar de sangre. Después que la novia fue engañada, el primer sello, Eva fue engañada por la serpiente. Luego las dos viñas, Caín y Abel, y entonces hubo derramamiento de sangre. Ese caballo cabalga toda la vía y obtiene la espada. La primera vez que ves, Lamec con la espada, cuando Caín cambió el mundo de agricultura a industrialización. Y el poder industrial empezó a traer todo de clase de herramientas y cosas. Produjo las armas, correcto, para pelear por recursos, para controlar economías. Es el segundo sello que va hasta el final. La esfera política, la parte militar, para matar y poseer. Y llegamos a un gobierno de un solo hombre al final. Y cuando el caballo negro empieza a caminar toda la vía, y tenemos una economía mundial también. Nadie podrá comprar ni vender. Y el cuarto sello une todo el mundo. Correcto. Un mundo global. El tiempo de la revolución de informática, de agricultura a industrialización, al tiempo de la informática. Información. Ellos pueden armar el espacio. Cuando la tierra estaba llena de violencia. Violencia es guerras. Ay.
The man have corrupted the earth. Dios dice, Dios corrompió la tierra. Violence have filled the earth. La violencia llenó la Now tierra. the end of all flesh is coming. Y entonces el fin de toda la carne viene. Woe, woe. Hay, Third woe. tercer hay, Armageddon. Armagedón. That antediluvian civilization passed away. Esa civilización antediluviana se acabó, se destruyó. Goes back there. 3 ayes allá también. Then you could go to Genesis 14 to 19. Puede ir de Génesis 14 a 19. You have 3 woes in the days of Lot. Tienes 3 ayes en el tiempo de Lot. And we are living in the day of Lot again. Estamos viviendo el tiempo de Lot de nuevo. As it was in the days of Lot. Como fue en los días de Lot, So shall it be. será así en la venida del Hijo del First Hombre. war, El primer ay, fighting for resources. peleando por recursos. Second war, Segunda ay, Abraham, going for his kinsman. yendo como para To save him from complete annihilation. salvar a Lot de la total The aniquilación Gentile powers. de los poderes gentiles. And he brought back his kinsman. Y trajo a su pariente What is de the big thing regreso. about World War II? ¿No? What is the big thing about World War II? ¿Cuál fue la gran cosa de la Segunda Guerra Mundial? God saved the Jews. Dios salvando a los judíos de una total aniquilación. God had a plan. Porque Final solution. Satanás tenía un plan, Hitler, la solución The final. Catholic Church, Y la Iglesia Católica, working through the dictators, let loose trabajando the a power. través de los dictadores y soltando el poder. That's right. Correcto. And the third woe, the Y el- second woe is past. Y el tercer ahí viene, Third el woe, segundo ya pasó. Gentile will burn with fire. El tercero, todo el mundo gentil será destruido y hecho polvo. And after World War II, Y después de la Segunda what Guerra was the good Mundial, thing? ¿qué fue la cosa? After the second woe, Después de la Segunda Guerra Mundial, Genesis 14, Génesis 14, Melchizedek come down. Melquisedec Heaven desciende. is open. El cielo está abierto. Angel appeared to the prophet. Ángel After World War II, apareció a al man profeta from- después de la a eternal Segunda man Guerra from heaven Mundial. come down. Un hombre eterno descendió. Hallelujah. Gloria. And Abraham Y Abraham began to understand empezó a entender Epiphania, Epifania, theophany, teofanía, the appearing la aparición of man. de hombre, There's another civilization. que hay otra civilización. That time, Desde ese he began to tiempo look for a city. empezó a buscar por una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Then at the end of the Pentecostal age, Luego al final de la edad pentecostal, the Pentecost was from 1906 to 1909. de 1906 a 1909, vio que los 3 years pentecostales they organized. en 3 años se organizaron. 1946. 1900, After World War II, después de Segunda Guerra a one-man Mundial, move. después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de un solo hombre al final de la edad pentecostal. After World War II, Después de la Segunda Guerra Mundial, with the advancement of science, con el avance científico, they became the Laodiceans. entonces empezaron a hacer la They Odisea. get rich. Empezaron a hacerse ricos y incrementados en bienes, Buildings. edificios con millones de dólares, política. Going to Sodom. Empezaron a entrar en Sodoma, During that time, pero mientras ese tiempo, angels coming. los ángeles descendieron And the mysteries. y en los misterios, Abraham, Abraham, before the Gentile world is burned with fire. antes de que el mundo sea quemado con the fuego, second woe and the third woe. entre el segundo y tercer ay, Son of man. el Hijo del Hombre, The same Melchizedek. el mismo in Melquisedec, human flesh. en carne humana, Coming down descendiendo to open the mysteries. para abrir los misterios, Coming down as the judge of all the earth. como el juez supremo de toda la tierra, en una investigación de juicio. Few things. Algunas cosas, I trust it makes sense. y yo espero que tenga sentido, le ayude. But Son of Man Ministries always shout voice. Pero el ministerio del Hijo del Hombre siempre es voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Start in Genesis 1. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios comenzaron en Génesis Goes all the way. y va toda la vía. It's not a random thing. No es una cosa I random. didn't bother to go back on John 11. ¿Ah? I didn't bother to go back on John 11. No quisiera regresar a San Juan 11, dice. The master is here and call it El maestro viene y te llama. threefold secret. Es un misterio triple. John has 21 chapters. San Juan tiene 20, ¿sí, John? Yeah, Tien- 21 chapters. tiene 21 capítulos. John start, San Juan comienza con Elohim become Melchizedek, viniendo a ser Melquisedec, become Jesus. a Jesús. John 3, San Juan the 3, new birth. el nuevo Don't nacimiento. find in no other gospel. No lo encuentra en ningún otro evangelio. John 14, San Juan the 14, theophany. las teofanías. My father's house have many mansions. En la casa de mi padre hay muchas John mansiones. 20, the glorified body. El San Juan 20, el cuerpo Jesus glorificado. moved through the clothing. Jesús moviéndose a través de las paredes y todo el misterio. And chapter 11 Y capítulo 11, ties the first 10 and the last 10. el capítulo 11 ata los primeros 10 y los segundos 10. and that's the threefold mystery of the coming of the Lord. Y ese es el misterio triple de la venida del Señor. That's right.
Correcto. So all of this is free. Así que todo esto por gratis. God bless you all. Dios les bendiga, hermanos.